nuestra charla de hoy va a ser por parte de la doctora María Escudero Escribano, quien es catedrática en investigación en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en Cataluña, en España, y ahí dirige el grupo de nanoelectrocatálisis y química sostenible desde 2022. La doctora María es ingeniera química por la Universidad de Extremadura y consiguió su doctorado en electroquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, ambas en España. Tras conseguir su doctorado, fue investigadora postdoctoral en la Universidad Técnica de Dinamarca y más tarde en la Universidad de Stanford. Tras estas estancias doctorales, María comenzó su carrera independiente en la Universidad de Copenhague, donde fue profesora y líder del grupo desde 2017, hasta que en 2022 regresó a España como profesora. La doctora María ha recibido numerosos premios de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, en reconocimiento a la calidad, a la originalidad e impacto científico de todas sus investigaciones. Por daros un par de sus premios, tenemos la medalla de oro del Premio Joven Químico Europeo, tenemos la Energy Technology Division Young Researchers Awards, tenemos el Premio Princesa de Girona de Investigación Científica y tenemos muchos otros premios, tanto nacionales como internacionales. Pero sobre todo, por ejemplo, en 2022, supongo cuando María pudo volver a España, ella recibió una ERC Consolidator Grant y desde aquel año, desde 2022, la doctora María es académica de número de la Academia Joven de España. Con esta presentación, que la he resumido muchísimo porque María es una investigadora increíble, súper prolífica y es una Rising Star a tener en cuenta en los próximos años y a día de hoy. Voy a darle paso a ella para que pueda contarnos un poco qué es todo lo que hace en su grupo. Muchísimas gracias, Greco. Muy buenas tardes mientras voy cargando la presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Greco, y muchísimas gracias a la American Chemical Society, a ACS Publications, por invitarme. Es realmente un placer dar una de las ACS Science Talks en español. Y presentar algunas de nuestras investigaciones en electroquímica, en catálisis y nanomateriales para un futuro sostenible. Bien, pues yo empezando por de dónde vengo, de dónde soy. Si ponéis Cáceres, que es mi ciudad donde nací, en Google Maps os saldrá aquí, está entre Madrid y Lisboa. O sea, soy del suroeste de España, y tras realizar un doctorado en Madrid y postdoc en la Universidad Técnica de Dinamarca y en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, empecé mi carrera independiente en la Universidad de Copenhague. Estuve allí, empecé mi grupo y estuve allí por 5 años y medio hasta que volví a España, en este caso a Barcelona. Entonces, justo acabamos de cumplir los 3 años en Barcelona, y estamos en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este es mi centro, el ICN2, y estamos también en el mismo campus, tenemos también el sincrotrón de España, ALBA. Y este es mi grupo, un grupo de científicos pues, muy talentosos y apasionados por resolver algunos de los retos que tenemos por delante en los próximos años. Y más o menos he estructurado la charla de esta manera. Pues empezaré hablando un poco el problema que tenemos, el gran problema que tenemos actualmente, la emergencia climática y transición energética, cómo la electroquímica va a ser importantísima para resolver estos problemas, para convertir energía renovable. Tanto la electroquímica, los nanomateriales van a desempeñar un papel muy importante para producir y utilizar hidrógeno verde, y podemos ir muchísimo más allá del hidrógeno verde
y sintetizar combustibles renovables y productos muy valiosos para nuestra sociedad. Entonces voy a hablar un poco de algunos de estos procesos, como conversión electroquímica de dióxido de carbono, de metano y síntesis sostenible de otros productos de alto valor añadido. Pero bueno, antes de meternos en la ciencia y en la electrocatálisis, vamos a ver dónde estamos. Y estamos aquí, ¿no? En los últimos años, la Tierra ha estado en promedio 1,4 grados centígrados más caliente que antes de la era industrial. Y esto significa que el promedio de estos 5 años significa que en muchas regiones estamos hablando de mucho más de esos 1,4 grados centígrados. En realidad, si miramos a los últimos 11 años, pues han sido los 11 años más cálidos registrados. Sabemos que el calentamiento global está acelerándose y cada vez estamos más acostumbrados a ver cómo se están batiendo récords continuamente. 2024, de hecho, ha sido el año más cálido de la historia, el primer año con la temperatura promedio ya superando esos 1,5 grados centígrados, y se han batido numerosos récords globales. Y ya no tenemos ni siquiera que hablar en futuro cuando decimos las consecuencias catastróficas del calentamiento global, es que lo estamos viendo continuamente, ¿no? Estos solamente son 2 ejemplos de los incendios de California a principios de este año y las inundaciones que ocurrieron en Valencia justo hace un año. Y bien, en realidad, bueno, sabemos sabemos de esta relación de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura desde hace mucho tiempo. El cambio global existe desde hace, o sea, sabemos del calentamiento global y de los gases de efecto invernadero desde hace mucho, y de hecho aquí podéis ver a Arrhenius, Svante Arrhenius, que a comienzos del siglo XX ya calculó que las emisiones de la industria humana podrían algún día causar un calentamiento global. Pero es que, de hecho, aproximadamente 4 décadas antes, Eunice Newton Foote, antes de que existiera el término de efecto invernadero, que fue determinado por Arrhenius, ella demostró que el efecto del calentamiento aumentaba en el caso de que tuviéramos dióxido de carbono, y concluyó que una atmósfera con este gas, con dióxido de carbono, daría lugar a una Tierra con más altas temperaturas. Y bueno, realmente es algo que conocemos hace muchísimas décadas, y a pesar de todos los congresos y todas las cumbres climáticas en las pasadas décadas, no hemos pasado a la acción como deberíamos. En el Acuerdo de París se acordó que debíamos mantenernos por debajo de ese aumento de los 1,5 grados centígrados y una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y desde luego no vamos ni muchísimo menos por ese camino. Entonces, bueno, realmente 2 de los gases más importantes que tenemos que tener en cuenta son estos 2, el dióxido de carbono y el metano. Y si miramos la progresión en las últimas décadas de las emisiones de tanto dióxido de carbono como de metano, pues ha sido brutal como han aumentado las emisiones. Y de hecho hablamos muchísimo del dióxido de carbono, pero no nos podemos olvidar del otro gas, que es tan potente, gas de efecto invernadero, y que es responsable del 30% del aumento actual de la temperatura global. Y de hecho, bueno, pues 2/3 de las emisiones anuales de metano provienen de actividades humanas relacionadas con explotación de combustibles fósiles, con actividades de la agricultura, y tenemos realmente muchísimo que hacer para revertir todo esto al respecto. Y esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Las decisiones que se tomen actualmente y a corto plazo van a determinar el planeta que tenemos y a lo que nos vamos a enfrentar, y a lo que las futuras generaciones se van a enfrentar en los próximos años. Entonces, si queremos mantenernos
pues en los escenarios que preservar un planeta vivible, vamos a necesitar que las emisiones de gases de efecto invernadero sean negativas. Esto significa que vamos a necesitar capturar o convertir más gases de efecto invernadero de los que emitimos. Y para eso tenemos que revolucionar absolutamente todos los sectores de nuestra economía. Tenemos que descarbonizar, desfosilizar los sectores de la industria, la energía, la agricultura y el transporte. Y la buena noticia es que sabemos perfectamente cómo hacerlo y lo podemos hacer a partir de las renovables, ¿no? Entonces, aparte de que tenemos las tecnologías han ido mejorando y los precios han ido bajando, y la energía solar ha pasado en solamente 15 años de ser la fuente más pequeña a la de mayor capacidad. Pero claro, como sabemos, las renovables pues son esenciales, pero necesitamos almacenamiento. Este almacenamiento puede venir por baterías, pero necesitamos mucho más que baterías. Y quería poner un ejemplo de lo que ocurrió en España hace unos meses. Tuvimos un apagón de electricidad durante muchas horas. Y esto es lo que pasó en Tarragona, que está la industria química. Entonces, de repente fue apagón y nube negra encima de la industria química en Tarragona. Esto duró unos cuantos días y fue causada por la detención abrupta de todos los procesos industriales que se llevaban a cabo, y que provocó que se tuvieran que quemar los gases, cosas que normalmente se hacen, procesos que normalmente se hacen de manera controlada con electricidad. Entonces, este episodio realmente simboliza nuestra vulnerabilidad y la urgencia de actuar. Y en esencia lo que tenemos que hacer, y que no nos podemos olvidar de este sector, es también descarbonizar la industria química. Es uno de los sectores más intensivos en energía, y el almacenamiento químico y la producción de combustibles renovables y productos sostenibles de alto valor añadido van a ser esenciales para garantizar la seguridad energética y reducir emisiones. Y aquí entran en juego las tecnologías de Power-to-X, que en un momento vamos a ver lo que son. Y es precisamente la motivación de nuestras investigaciones. ¿Qué investigamos en nuestro grupo? Pues nuevos procesos electroquímicos, catalíticos y nanomateriales que puedan llevar a cabo estos procesos para tecnologías que se denominan de Power-to-X, que lo que hacen es almacenar y convertir la electricidad proveniente de renovables, como la energía solar o eólica, en combustibles verdes o productos químicos de alto valor añadido. Entonces, básicamente lo que queremos es hacer realidad las reacciones sostenibles del futuro. A partir de estas tecnologías se puede producir hidrógeno verde, o sea, la electrólisis del agua es precisamente esto, si tenemos como molécula de partida la molécula de agua, y producir hidrógeno y oxígeno a partir de ahí, pero podemos ir muchísimo más allá y utilizar el mismo tipo de tecnologías para otras reacciones emergentes. Y en nuestro grupo estamos muy interesados en la conversión de dióxido de carbono en combustibles renovables y productos de alto valor añadido, y también en la de metano. Y por último, también trabajamos en la conversión electroquímica de nitratos y en cómo podemos acoplar la conversión de dióxido de carbono y la de nitratos para hacer el acoplamiento electroquímico carbono-nitrógeno. Entonces, voy a tratar de resumir algunos ejemplos de investigaciones que hemos estado haciendo recientemente en mi grupo en cuanto a estas reacciones. Y todas estas reacciones lo que las caracteriza es que son reacciones electrocatalíticas que dan lugar en la interfase electroquímica. ¿Qué es la electrocatálisis? Pues es el proceso en el que un catalizador acelera una reacción de este tipo, reacción electroquímica, y permite que estas reacciones electroquímicas ocurran de manera más eficiente. Entonces es clave desarrollar electrocatalizadores para este tipo de dispositivos de conversión de energía renovable.
Y todas estas reacciones se van a dar en una interfase electroquímica, que simplemente aquí quiero ilustrar que las interfaces electroquímicas son complejas, pueden llevarse a cabo muchos procesos simultáneamente. La interfase electroquímica es la interfase entre el electrodo y el electrolito, que van a ser nuestro catalizador, y la disolución donde tenemos el catalizador. Entonces es muy importante que podamos entender por ejemplo, la estructura y la dinámica de esta interfase electroquímica. Y para ello necesitamos métodos experimentales que sean in situ, que podamos hacer a la vez que hacemos las reacciones electroquímicas, y que sean sensibles a la superficie y a la interfase, porque ahí es donde están ocurriendo las reacciones. Y los grandes retos que tenemos por delante es tener técnicas de investigación que tengan alta resolución, tanto espacial, idealmente resolución atómica, como temporal. Entonces, en mi grupo, en los últimos años, hemos desarrollado este tipo de métodos, y aquí la clave es combinar caracterización electroquímica y caracterización de ciencia de superficies. Si somos capaces de trabajar con sistemas con una superficie bien definida, vamos a poder obtener información a partir de estas técnicas a nivel atómico y molecular, y podemos usar todo este conocimiento para diseñar mejores catalizadores y procesos. Y bueno, por poner algunos ejemplos, pues especialmente en el último año, en mi grupo de investigación aquí en el ICN2, hemos desarrollado y hemos puesto a punto estas técnicas in situ de espectroscopía, tanto espectroscopía de infrarrojo y espectroscopía Raman, como microscopía de túnel de barrido, de efecto túnel, y microscopía de Scanning Electrochemical Microscopy. Bien, entonces la idea es poder conocer la estructura de estos materiales, de estas interfaces, de estos electrolitos, para poder llevar a cabo estos procesos. Y los procesos van desde la electrólisis del agua para obtener hidrógeno renovable, hidrógeno verde, y aquí la clave en la electrólisis del agua, o uno de los mayores retos, va a ser la evolución de oxígeno, porque tiene una cinética muy lenta y necesitamos mejores materiales, ya que hoy en día, por ejemplo, necesitamos en medio ácido materiales basados en iridio. Por otro lado, podemos llevar a cabo con el mismo tipo de tecnologías la electrólisis del dióxido de carbono y producir etanol, etileno o propanol renovables. Y aquí el gran reto al que nos enfrentamos es la selectividad, porque si queremos un dispositivo que convierta CO2 en productos interesantes, vamos a querer la máxima selectividad para uno de estos productos, en este caso CO2 a etanol, por ejemplo. Y esto es un gran reto. Y por último tenemos una serie de reacciones emergentes que serían, bueno, como Dream Reactions, en las que podríamos ir todavía más allá y producir metanol a partir de metano, o amoníaco a partir de nitratos, u otros productos interesantes para descarbonizar la industria química y la agricultura a partir de este acoplamiento carbono-nitrógeno. Bien, pues en mi grupo hemos estado en los últimos años investigando este tipo de reacciones. Por ejemplo, en caso de la electrólisis del agua, la reducción y la evolución de oxígeno para pilas de combustible o electrolizadores. También estamos muy interesados en la reducción de dióxido de carbono para producir pues, tanto combustibles líquidos como otros productos de alto valor añadido. Y por último, estamos trabajando, sobre todo en los últimos años, en la electrosíntesis de otros productos que son importantes para la sociedad. Empezando por la electrólisis de agua para obtener hidrógeno verde, la idea pues sería esta, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, descarbonizar el transporte. Para ello, claro, tendríamos que tener, pues, aparte de vehículos de pila de combustible de hidrógeno, tendríamos que tener hidrogeneras, hablaremos de eso
en un momento. Y bueno, la cosa es, hidrógeno a partir de agua. Seguro que últimamente, pues la mayoría habréis oído hablar de esto, pero es realmente una nueva idea, porque no es, o sea, sobre todo se ha empezado a hablar de ello y se ha conocido más en detalle en los últimos años, pero en realidad esto, por ejemplo, esta idea la escribió ya Julio Verne en La Isla Misteriosa en 1874. Habló de que en lugar de carbón se podría utilizar el agua descompuesta en sus elementos por la electricidad y que algún día se emplearía como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formada proporcionarían una fuente inagotable de luz y calor. El agua será el carbón del futuro, dijo. Y en realidad, por ejemplo, en 1972, ya concretando más en las tecnologías que existían por aquel entonces, ya se hablaba de este concepto, de la economía del hidrógeno, de cómo el hidrógeno podría pues alimentar diferentes, desde coches, barcos, trenes, a partir de las baterías de hidrógeno y cómo algunas dificultades, nos tendríamos que enfrentar a algunas dificultades que si las leemos aquí en realidad no son tan diferentes de cosas que hemos estado escuchando y seguimos escuchando recientemente. Aquí lo importante es que si hablamos del hidrógeno, lo que queremos, por supuesto, es hidrógeno verde, porque hoy en día la mayoría del hidrógeno que se produce es a partir de combustibles fósiles, que sería el hidrógeno gris. Y si queremos hidrógeno verde, luego podemos utilizarlo en las pilas de combustible de hidrógeno, que realmente son muy atractivas para, pues para vehículos, para transporte pesado y tienen muchas ventajas. Aquí en este tipo de tecnologías en el que podemos convertir el hidrógeno directamente en electricidad para, por ejemplo, pues eso, utilizar en coches, en autobuses, en trenes. Tenemos aquí la reacción de reducción de oxígeno cuya cinética es muy lenta y para poder catalizarla en medio ácido, que es donde se llevan a cabo las reacciones de las pilas de combustible de membrana polimérica de Proton Exchange Membrane, necesitamos catalizadores normalmente de platino y tenemos el problema de la escasez del platino. Entonces, hay diferentes estrategias que se pueden usar para mejorar la actividad y hacer ingeniería de los sitios activos. Por ejemplo, podemos tener efectos electrónicos o efectos geométricos. Y de esta manera, en el pasado, por ejemplo, hemos desarrollado diferentes estrategias para controlar la estructura del sitio activo y favorecer esta reacción de reducción de oxígeno. Por centrarme en un ejemplo, por ejemplo, este trabajo que realizamos durante mi postdoc en la Universidad Técnica de Dinamarca, en lo que consiste es en todas estas aleaciones de platino y lantánidos que tienen el mismo tipo de estructura. Si ponemos estas aleaciones en un medio ácido, se forma una capa, normalmente de unas cuantas capas atómicas, de 3 a 5 capas atómicas, de platino. Entonces, este platino está comprimido lateralmente y controlando el parámetro de red, controlamos esta compresión lateral hasta poder optimizarla. Y tenemos una zona cerca de platino 5 gadolínio, platino 5 terbio, óptima en actividad. Entonces, a partir de controlar la estructura de los materiales, somos capaces de optimizar las propiedades catalíticas, que es un concepto muy interesante para todas las reacciones catalíticas en las que podemos estar interesados. Por otro lado, no solo es interesante hacer ingeniería del sitio activo del material, sino que también el electrolito, donde se lleva a cabo la reacción, es muy importante y podemos jugar con diferentes parámetros como las energías de absorción de los intermediarios de las reacciones con las que trabajamos, o el campo eléctrico, o la reorganización de la estructura del agua
para controlar la catálisis y la actividad para diferentes reacciones electrocatalíticas. Entonces, en este trabajo reciente, que va a salir publicado en este número de octubre de Nature Catalysis, tratamos de discutir un poco las diferentes escuelas de pensamiento en cuanto al efecto del electrolito y la estructura de la doble capa electroquímica y lo que se ha hecho y sobre todo lo que puede ser muy interesante para aplicar a diferentes reacciones para producir combustibles y productos químicos de alto valor añadido. Vale, pues si seguimos con la electrólisis del agua, brevemente, existen diferentes tecnologías, diferentes electrocatalizadores y básicamente las tecnologías que se están empleando actualmente son tanto PEM como AEM, o sea, aquí la diferencia es si se intercambian protones o OH, o sea, si trabajamos en medio ácido o en medio alcalino. Y según lo que hagamos, pues vamos a tener unos retos diferentes por delante. En el caso del catalizador, los grandes retos en estas tecnologías es que utilizan materiales nobles y muy escasos. Se necesita platino, se necesita iridio y por eso es el gran reto de desarrollar materiales que sean basados en elementos abundantes. Entonces, en este sentido, en mi grupo desarrollamos unas redes nanoestructuradas de iridio para minimizar la cantidad de iridio y tratamos de aumentar el área superficial, teniendo una superficie muy nanoporosa y por tanto con un área muy elevada. Y gracias a eso, pues conseguimos que la actividad para esta reacción fuera mucho más alta que los catalizadores de iridio comerciales que se utilizan actualmente. En cuanto a la reducción de dióxido de carbono, lo que aquí tenemos que tener en cuenta es que este tipo de tecnologías como la electrólisis del agua las tenemos otras moléculas, electrólisis en este caso de dióxido de carbono. Esto podría ser interesantísimo si conseguimos hacer electrólisis de dióxido de carbono selectiva a la formación de los productos que queramos, como había dicho anteriormente. Y en este caso, en mi grupo estamos muy interesados en poder entender la relación entre la estructura y la actividad y la selectividad para esta reacción. Y sobre todo hemos trabajado con catalizadores de cobre porque el cobre realmente es especial en el sentido de que debido a cómo se absorben los intermediarios de reacción, especialmente el hidrógeno y el monóxido de carbono absorbido, podemos controlar muy bien la selectividad hacia materiales, hacia compuestos como el etileno y el etanol, o sea, ir más allá de conseguir el acoplamiento carbono-carbono, que es un gran reto en cuanto a esta reacción. Y por otro lado, además hemos visto que esta reacción sobre cobre tiene una gran sensibilidad estructural. Esto significa que podemos tener superficies monocristalinas con diferentes orientaciones y presentan una selectividad completamente distinta unas a otras. Entonces, bueno, estamos muy interesados en entender este tipo de relaciones, estructura superficial, actividad, selectividad, y para ello empleamos diferentes reacciones de microscopía y espectroscopía in situ. Un ejemplo es, por ejemplo, la microscopía electroquímica de barrido, Scanning Electrochemical Microscopy, que podemos utilizar para entender mejor los mecanismos de reacción y esto se puede aplicar a diferentes reacciones electrocatalíticas como la reducción de dióxido de carbono, la reducción de oxígeno o la evolución de oxígeno y además podemos utilizar este tipo de técnicas de microscopía para detectar in situ radicales que se produzcan en estas reacciones, lo cual es interesantísimo y
Y este método, por ejemplo, es de momento el único que nos permite detectar a radicales en condiciones de reacción. Por otro lado, hay un reto enorme que tenemos en nuestro campo, que sobre todo que se hace más grande conforme tenemos materiales formados por más elementos. Y estos catalizadores multimetálicos o aleaciones de alta entropía formadas por al menos 5 elementos, pues pueden ser interesantes para catálisis, pero el mayor reto es poder entender realmente cuál es la relación de la estructura superficial y las propiedades catalíticas. Porque podemos tener unas aleaciones en las que sepamos cuáles son las composiciones del material conforme se ha sintetizado, pero realmente durante la catálisis va a cambiar toda la estructura y por eso necesitamos técnicas con sensibilidad superficial para poder entender este tipo de relaciones. Y bueno, en mi grupo de investigación, todavía en la Universidad de Copenhague, María Paula Salinas hizo la tesis doctoral investigando este tipo de materiales y tratando de combinar técnicas electroquímicas y técnicas de caracterización superficial, ex situ en este caso, para poder entender lo que pasaba. Y dependiendo de la composición que tengan las aleaciones, durante la catálisis la superficie se va a enriquecer en un tipo de elementos, en este caso oro, y van a ser estos sitios activos que tenemos presentes especialmente en la superficie, van a ser los que produzcan las reacciones catalíticas. Entonces es muy importante conocerlo y tener técnicas que nos informe de cuál es esta estructura del sitio activo. Y bueno, una de las reacciones en las que en mi grupo estamos muy interesados y que a mí y que yo que a mí me apasiona desde hace muchísimos años es poder lograr la activación del metano y convertirlo en metanol usando la electroquímica. Y aquí de nuevo estamos hablando del mismo tipo de procesos electroquímicos. Podíamos utilizar el mismo tipo de dispositivos si conseguimos eh, eh, que, que estas reacciones sean selectivas para convertir metano a metanol. Vamos a ver en un momento que esto es muy complicado. Ahora mismo lo explico por qué, pero sería interesantísimo y muy importante para descarbonizar transporte pesado, por ejemplo, el transporte marítimo. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Pues el proceso actual es el proceso de reformado de metano con vapor de agua y a partir de ahí formamos el gas de síntesis y se reduce luego a metanol. Estamos hablando de dos procesos muy intensivos energéticamente y que requieren unas temperaturas y unas presiones muy, muy altas. Por supuesto, no es lo que queremos para un futuro sostenible. Y podríamos usar la electroquímica para activar y convertir el metano de manera descentralizada y en condiciones ambientales. Pues esa es la idea, ¿no? Esto sería la reacción ideal, que pudiéramos hacerlo a temperatura ambiente, presión atmosférica y obtener el metanol verde de esta manera. Claro, es un gran reto porque lo que es más favorable, más fácil, es la oxidación total a dióxido de carbono. Y por otro lado, si llevamos a cabo esta reacción en una disolución donde también tenemos agua, pues vamos a competir con la oxidación del agua y producción de oxígeno, ¿no? Evolución de oxígeno. Entonces esto realmente no es sencillo, pero como digo, es muy apasionante y ahora en mi grupo estamos trabajando, tenemos un subgrupo muy grande trabajando en esta reacción. Y la idea es poder llevarlo a cabo bien por activación directa del metano en la superficie del catalizador o por activación indirecta. Y en este caso estamos hablando de que se podrían, por ejemplo, producir
radicales como radicales OH y favorecer la reacción en la interfaz electroquímica, controlando la química de radicales. Esto es algo en lo que estamos trabajando y que gran parte de nuestras investigaciones están financiadas con mi beca de la Comisión Europea de Investigación. Aquí el reto es, por ejemplo, si pensamos en óxidos metálicos, es controlar la selectividad, como dije anteriormente. Si trabajamos con esta reacción, se van a dar simultáneamente la evolución de oxígeno y la oxidación de metano idealmente, y lo que se requiere es la formación de especies oxigenadas reactivas, que en el caso de este tipo de reacciones en presencia de agua nos va a venir a partir de la oxidación del agua. Se van a formar especies y el siguiente paso, después de la formación, por ejemplo, de oxígeno absorbido, va a determinar cuál es el camino que se sigue. Y a partir de cálculos teóricos del grupo de Jan Gosmeisel hace unos años, pues determinaron algunos óxidos metálicos que podían ser interesantes para esta reacción. Nosotros, como tenemos experiencia en el óxido de iridio, hemos estado trabajando en óxido de iridio como superficie modelo y sobre todo intentando entender cómo algunos parámetros pueden afectar a esta reacción y tratando de tanto entender como optimizar este tipo de, estos parámetros y sobre todo cómo lo importante que es, hemos tratado de discutir lo importante que es establecer protocolos bien definidos, bien diseñados y que podamos aprender, por ejemplo, por qué se puede cómo podemos favorecer la activación y oxidación parcial de metano, del metano frente a la oxidación del agua. Ya para terminar, solamente voy a mencionar que también trabajamos en otro tipo de reacciones emergentes de electrosíntesis, por ejemplo, como parte de este centro pionero de Accelerating Power-to-X Materials Discovery. Es un centro que está dirigido por Thijs Bege en la Universidad Técnica de Dinamarca y que nosotros estamos encargados, yo lidero la parte de productos químicos sostenibles. Y aquí nos centramos en diferentes procesos como reacciones de oxidación selectivas o electrólisis del CO2 a productos de alto valor añadido o este acoplamiento carbono-nitrógeno. Y por la parte de este otro proyecto europeo que tenemos en colaboración con diferentes grupos de diferentes centros y universidades de Europa, también trabajamos en este acoplamiento carbono-nitrógeno, que puede ser muy interesante para producir fertilizantes sostenibles o incluso aminoácidos que puedan servir para medicinas. En el caso de este proyecto en concreto, estamos trabajando para hacer posible este acoplamiento carbono-nitrógeno para producir fertilizantes sostenibles como la urea, y es algo en lo que en nuestro caso nos estamos enfocando en poder entender cuál es el mecanismo de estas reacciones utilizando técnicas de espectroscopía avanzadas. Y con esto, me gustaría finalizar con este resumen y perspectivas. Realmente es urgente que descarbonicemos, desfosilicemos los sectores de la industria, el transporte, la agricultura y la energía. Para esto es clave investigar en este tipo de tecnologías de conversión de energía renovable y la electrocatálisis es la esencia de todas estas tecnologías. El hidrógeno verde es solo el principio. Creo que tenemos que ir más allá y no veo que ninguna tenga que ser la tecnología ganadora. Tenemos por delante un reto súper importante que es la transición limpia y tenemos que combinar todo este tipo de procesos sostenibles.
Entonces, necesitamos utilizar este tipo de tecnologías para producir combustibles renovables, combustibles líquidos serán interesantes para para muchos tipos de aplicaciones, otros productos químicos renovables de alto valor. Y para todo esto, pues es muy importante investigar la estructura de la interfase y de los materiales catalizadores. Y esto lo hacemos a partir de todas estas técnicas avanzadas de espectroscopía y microscopía. Y bueno, por último, pues creo que esto será clave para tener estos nanomateriales diseñados para catalizar las reacciones sostenibles del futuro. Y os dejo con una pregunta que creo que nos tenemos que hacer y que actuar. ¿Qué planeta queremos tener dentro de 20 años? Y bueno, justo hace una semana nos dejó Jane Goodall, pero creo que nunca vamos a dejar de tener su inspiración, ¿no? Y ella dijo que el peor peligro para nuestro planeta es que perdamos la esperanza, así que con estas palabras me gustaría, pues eso, animaros a todos bueno, que sigamos luchando todos por un futuro sostenible. Con esto me gustaría agradecer a nuestros colaboradores. Aquí tenemos una parte, bueno, una selección de algunos de ellos que han sido importantes y son importantes en los proyectos actuales, toda la financiación y lo más importante de todo, el grupo increíble, maravilloso de investigadores que tengo aquí en el ICN2. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.